Bueno, el ordenamiento reconoce distintos protagonistas en el fenómeno de la construcción. Tenemos un constructor, que en nuestro caso, en nuestro ordenamiento, no debe ser un profesional en cuanto a título y habilitación en una matrícula en un colegio profesional. El constructor puede ser cualquier persona física, humana o jurídica. Y luego sí tenemos intervenciones de profesionales concretamente. El director de obra, el proyectista. Y en cuanto a las funciones que la normativa reconoce para cada uno de ellos, es totalmente distinta. El director de obra es un representante técnico del comitente de la obra, un poco se encarga de, eventualmente contractualmente, de determinar el avance de esa obra, controlar que la obra esté ajustada al proyecto eventualmente que se haya señalado para ese tipo de obra. Y el calculista es, para obras de gran envergadura, se dedica a idear el proyecto con un ajuste técnico que se requiere para la confección de ese tipo de obra específica. Eventualmente puede intervenir también un representante técnico de la empresa constructora, quien se encarga de la comunicación frente al director de obra. Pero en nuestro código se reconocen básicamente el constructor, persona física o jurídica que no requiere ser un profesional, el director de obra y el calculista. Todos ellos están alcanzados por un régimen que tiene la característica de ser especial en cuanto a la responsabilidad por los daños que se provoquen. ¿Quiénes son los eventuales reclamantes de estos daños? Un vecino lindero, un transeúnte que está pasando por la obra, puede ocurrir. Daños que pueda recibir el propio comitente de la obra por desperfectos en la misma, luego de entregada. Y todo eso tiene un tratamiento especial. No tiene un régimen general de responsabilidad, sino que tiene un tratamiento especial que lo tenía el Código Civil anterior y que hoy lo tiene el nuevo Código Civil y Comercial. Y ahora nos vamos a centrar con Pablo Ochman en los riesgos que hay que prevenir a la hora de la construcción. Cómo tomar todos los recaudos necesarios para evitar futuros problemas en una obra. Yo creo que lo más relevante es entender que para el régimen normativo nuestro la obra es un elemento riesgoso y eso implica un agravamiento de la responsabilidad civil para todos estos protagonistas. Entonces, más allá de asumir la debida diligencia en el desarrollo de la obra, estos protagonistas tienen que ser conscientes que este agravamiento en la mirada que se tiene de su responsabilidad lo lleva necesariamente a la contratación de seguros de responsabilidad civil. Pues solamente se van a eximir de responsabilidad si pueden acreditar, y esto es muy difícil de realizar, el caso fortuito, la fuerza mayor o hecho de un tercero por quien no deban responder. Esos tres elementos que implican romper el nexo causal, digo técnicamente, son muy difíciles de acreditar. Pues generalmente acreditar el hecho de la víctima, que sería, por ejemplo, el lindero que comete algún tipo de infracción o negligencia que lo lleva a provocarse su propio daño, es muy difícil de acreditar. O el hecho de un tercero que no sería quienes protagonizan el fenómeno constructivo, sino de algún otro tercero, como un lindero del otro sector del inmueble, también es muy difícil de acreditar. Entonces, en general, la mayoría de los repertorios jurisprudenciales terminan condenando a los protagonistas de este fenómeno constructivo. Por eso es muy sano para estos protagonistas entender que el seguro de responsabilidad civil es un elemento esencial a la hora de proyectar una obra. El otro elemento que es relevante es establecer probatoriamente cuál es la situación de los inmuebles linderos antes de comenzar esa obra. Hay dos mecanismos para acreditar esa circunstancia en cuanto a cuál es la situación de los inmuebles al momento de comenzarse la obra. Si los propietarios de los inmuebles linderos están de acuerdo, se puede constatar con la participación del propietario de ese inmueble lindero el estado de ese inmueble con un notario, realizar muestras fotográficas y hacer una descripción detallada de cuál es la situación de ese inmueble. Esa es una situación cuando
el propietario del inmueble lindero accede a nuestra propuesta de acreditar cuál es la situación del inmueble lindero. La otra opción es realizar una medida de prueba anticipada con la intervención de un juez, con un perito eventualmente, donde accedemos, previo a obtener una orden judicial, accedemos al inmueble lindero y se constata cuál es la situación de ese inmueble previo al inicio de la obra. De esa manera un poco tenemos la fotografía de esta película que va a empezar a desarrollarse después. Porque realmente es materia de controversia, cuando aparecen los daños, establecer cuál era el estado del inmueble antes de comenzada la obra. Entonces, quien va a comenzar este proceso constructivo debe ser consciente de que si realmente va a ser una obra de envergadura, acreditar cuál es la situación de los estados de los inmuebles linderos es relevante. ¿Por qué? Porque se va a abonar solamente los daños efectivamente producidos por la obra. Y si el inmueble estaba en una condición deteriorada previo al inicio de la obra, no será atribuible a estos protagonistas del fenómeno constructivo lo acontecido por esa obra. Y ahora vamos a puntualizar del riesgo desde el lado del propietario de la obra. Estamos viendo en los últimos meses que se están reactivando ciertas obras y refacciones y remodelaciones, en algunos casos menores, pero siempre la idea y el ideal para lograr prevenir estas cuestiones es tener la obra en el mercado formal, resguardarse desde el mercado formal sobre futuros riesgos. Le preguntamos a Pablo Ochman, desde el lado del constructor, ¿cuáles son estos riesgos? Todo propietario debe tener conocimiento de que el régimen constructivo es una actividad que está sometida a una ordenanza municipal, que es el régimen de construcciones, con pedidos de habilitaciones específicas, y eso debe ser consciente cada propietario. No las reformas menores, obviamente, pero cualquier obra de magnitud está sometida a reglamentaciones específicas. La demolición, la construcción, la refacción son todas actividades que tienen su regulación específica en nuestro ordenamiento municipal. Claramente el propietario va a tener que contratar un profesional matriculado, arquitecto o ingeniero o maestro mayor de obra, de acuerdo a la magnitud de su obra, que pueda llevar adelante toda esta tramitación en el organismo municipal de Contralor, que es la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de Paraná. De lo contrario, bueno, creo que asume un riesgo relevante, además de realizar a veces una inversión que va a ser infructuosa, digo, que no va a acreditar, o sea, que no va a redundar en un beneficio económico para su vivienda, porque en muchas ocasiones se realizan mejoras que están en contra del ordenamiento y que después tienen que ser derribadas o modificadas. Y uno de los problemas legales más usuales en las construcciones y en las viviendas son los conflictos en las medianeras, que justamente a partir de la modificación del nuevo Código Civil tomaron ciertas nuevas configuraciones en lo que tiene que ver con la gestión de estos conflictos, que son más usuales de lo que todos pensamos, conflictos con los vecinos por las paredes medianeras. En sí mismo la medianera puede generar daños y esto tiene su régimen genérico de daños. Y habrá que evaluarlo si se generan humedades, por ejemplo, a través de la medianera, y quien sea propietario de esa medianera deberá repararlo para no tener que responder civilmente frente al lindero. Y en este caso, el régimen general nos indica que quien es dueño de una cosa debe responder por los daños que provoque con ella. Esto implica que cada uno de nosotros debe ser responsable por el mantenimiento de esa medianera para no generar daño a nuestros linderos. Eventualmente me parece que siempre los problemas de medianería tienen un cauce que es muy productivo, que es la mediación. Porque es un conflicto que se atraviesa mucho desde el humano, porque los vecinos se conocen generalmente y tienen buenos cauces de solución a través de la mediación. Si eventualmente la mediación no tiene resultado, que en nuestra provincia es obligatoria, bueno, el proceso judicial queda abierto las posibilidades de reclamos son múltiples, digo, en términos de los rubros reclamables. Esto por el lado de los daños con la medianera. Sobre las compensaciones económicas por las construcciones, bueno, hay que ver qué tipo de muro es, si es un muro encaballado o no.
para establecer mecanismos de compensación por quien ha construido esa medianera y luego es utilizada por el propietario del inmueble lindero. Para eso, bueno, el Colegio de Arquitectos tiene mecanismos muy buenos de establecimiento de los precios de compensación económica para la utilización de las medianeras. Pero siempre recomiendo la opción de la mediación para este caso, porque son conflictos que están muy cargados desde lo personal, los conflictos de medianeros entre vecinos. Es distinto al conflicto que mencioné antes de la construcción. En la construcción llega alguien, emprende esta obra y no hay relación personal. En cambio, en los conflictos de medianería siempre hay relación personal. Implica una gran carga personal ese conflicto, que me parece que en la mediación se puede encauzar de manera más práctica y no tan traumática que ir a un proceso judicial.